Hola a todos, soy María de Lourdes. Bienvenidos a mi canal Ecos de la Cultura. El día de hoy les contaré sobre los cultos mistéricos en la antigua Grecia. El hombre siempre ha sufrido de depresiones, miedos, angustias, ansiedades, ya sea por los peligros, los fracasos, las injusticias, la vida misma y, por supuesto, la muerte. Llevo varias semanas sin poder dormir. Me siento angustiada y ansiosa. Pensar que puedo enfermarme y morir, así, sin más. No sé quién soy en verdad. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito para ser feliz? Nos vamos a morir de hambre si no encuentro trabajo. Es injusto que otros tengan y nosotros no. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Habrá algo después de la muerte? Tengo miedo. ¿Les suena conocido? Pues estas mismas angustias, estos mismos miedos, azotaban el alma de los hombres antiguos. Los cultos mistéricos dieron consuelo y respuesta a estas angustias. Se cree que comenzaron alrededor de 1500 años antes de Cristo, y en el siglo VI antes de Cristo se hicieron populares. Vayamos por partes. El Estado griego contaba con una religión cívica u olímpica donde aparecía Hera, Zeus, Poseidón, Ares, Hades y todos los demás olímpicos. En realidad no era una religión como la conocemos hoy día, más bien era una tradición. Todas las actividades de la vida estaban inmersas en esta tradición. Todos pertenecían a esta colectividad. La tradición olímpica estructuraba la vida de los ciudadanos, es decir, marcaba los rituales de las diferentes etapas de la vida y de la comunidad, como los nacimientos, las bodas, las muertes, las cosechas y demás celebraciones. Esta tradición era de índole patriarcal y jerárquica, y marcaba una separación tajante entre hombres y dioses, pero integraba al individuo a la comunidad y garantizaba el orden social, moral y político establecido en la sociedad. Pero descuidaba las necesidades personales, por ejemplo, la sensación de injusticia ante los actos malos o buenos, la ansiedad, los miedos, la frustración de vivir sometidos a un orden continuo. Así que el hombre buscó formas que lo consolaran e instauró los cultos mistéricos. El hombre griego, entonces, pertenecía a la tradición olímpica y además seguía algunos cultos mistéricos. Los cultos mistéricos son de índole más personal. Son cultos secretos, pero no son clandestinos. Son nocturnos, pero no son tenebrosos ni siniestros. Son secretos porque los seguidores no pueden contar lo que viven. Estos cultos tratan de responder a las inquietudes existenciales del hombre, liberándolo del miedo y de la angustia, por lo que tienen que ver con la expansión de la conciencia. Su nombre, misterio, significa cerrar, quizás los ojos o la boca, y los iniciados, es decir, los initia, los que entran, llamados mistes, cierran los ojos, como si se sumergieran en su propia oscuridad para extraer la luz, para que se revele ante ellos sus verdades sagradas. ¿No les recuerda un poco la meditación? ¿O quizás las sesiones psicoanalíticas? La oscuridad es vista como un tremendo poder luminoso, es decir, permite la manifestación de poderes religiosos o mágicos. Participaban en estos cultos todo aquel que quisiera, los hombres, las mujeres, los hombres libres, los esclavos, los ciudadanos, los extranjeros, con la condición de saber griego y de no haber matado. La importancia de los cultos mistéricos no era aprender, sino experimentar, recibir un impacto. Era una experiencia bella y estremecedora. Casi llegando al final del culto, sobrevenían cosas terribles, escalofríos, temblores, sudores, espantos, pero inmediatamente después surgía una luz maravillosa y parajes impolutos y prados en los que resuenan voces y danzas, y solemnes cantos, y apariciones celestes. Al menos esto relataban. El mistes, o iniciado, se convertía en epoctes,
el que ha visto. Lo que veía era el final de una vida y el comienzo de otro. Metafóricamente, abría los ojos, y así se liberaba de sus miedos más profundos, por lo que los cultos se consideraban soteriológicos, es decir, liberadores, salvadores. Hoy día, en ciertas comunidades indígenas, se pueden vivir experiencias de alguna manera semejantes, en rituales sagrados, con la ingesta de algunos enteógenos, es decir, sustancias vegetales con propiedades psicotrópicas que proporcionan un estado modificado de conciencia, una experiencia divina, según algunos. Los cultos mistéricos eran un fenómeno estrictamente individual, pues operaban en la interioridad, tocando los aspectos íntimos del alma o la psique del individuo, y lo conectaban con el Dios o el cosmos. En Grecia había una gran variedad de cultos mistéricos. Entre ellos destacaban los misterios eleusinos, que ayudaban a conseguir la prosperidad, los misterios órficos y dionisíacos, que ayudaban en las enfermedades y en la muerte, los misterios de Samotracia, que ayudaban en los viajes, etc. Pero también había cultos mistéricos en otras culturas. En Mesopotamia estaba el culto a Ishtar y Tamuz, a Inanna y Dumuzi. En Frigia, el culto a Cibeles y Atis. En Persia, el culto a Mitra. En Egipto, el culto a Isis y Osiris, entre otros. Todos estos cultos coincidían en algunos puntos. Permitían el reencuentro con la naturaleza, contactaban con la locura mediante bailes y brincos, eran liberadores de angustias y preocupaciones durante los días de fiesta y, por si fuera poco, había una especie de salvación personal para el más allá. Por eso eran soteriológicos. En los cultos mistéricos concurren dos elementos, el mito y el ritual. El mito relata la historia de unos hechos acontecidos en un tiempo primordial, es decir, el tiempo mítico de los comienzos, y protagonizada por unos seres sobrenaturales. Esta historia constituye una explicación de los aspectos más importantes de la vida humana. El rito es la repetición de un gesto o acto ordenado en el marco de una ceremonia. Estos gestos o actos tienen que ver con el mito, igual que las ceremonias religiosas actuales, ¿no? Y ahora, como ya sabemos lo necesario sobre los cultos mistéricos en general, podemos conocer un poco más sobre dos cultos mistéricos griegos importantes. Los misterios eleusinos se celebraban anualmente en Eleusis, ciudad agrícola situada a 30 kilómetros de Atenas, productora de trigo y cebada. El misterio estaba basado en un mito protagonizado por Demeter, diosa de la tierra, vida, agricultura y fertilidad, y su hija Core, o Perséfone, o Proserpina, como se conoció en Roma. Core, hija de Zeus y Demeter, se encontraba jugando con las hijas de Océano en un hermoso jardín, cuando de repente la tierra se abrió y de ella surgió Hades, montado en un carro tirado por 4 caballos negros. Hades se había enamorado de la doncella y decidió raptarla, con el consentimiento de Zeus. Durante 9 días, Demeter buscó desesperadamente a su hija por todas partes, sin comer ni beber. Al 10º día, Helios, testigo del agravio, le contó lo sucedido. Demeter regresa al mundo de los hombres vestida de vieja y se convierte en la nodriza del pequeño Demofonte, hijo de Celeo y Metanira, nobles de Eleusis. Allí, después de 10 días, toma su primera bebida, elaborada de harina de avena y menta. Esta bebida se convertirá en la bebida ritual de los misterios. Paubo, una sirvienta de la casa, le cuenta chistes obscenos y, levantándose el vestido, le muestra a Demeter sus genitales, hasta que la diosa vuelve a reír. Demofonte crecía visiblemente al cuidado de Demeter, pues ella lo quería hacer inmortal, y le daba de comer ambrosía,
el alimento de los dioses, y por las noches le quemaba su parte mortal. Pero su madre, horrorizada, detiene el proceso. Demeter se enoja mucho y revela su identidad, y pide que le construyan un templo para encerrarse. Debido a su gran tristeza y enojo, Demeter permite que la tierra se seque y no produzca frutos. Los hombres comienzan a morir de hambre y los dioses se quedan sin ofrendas. Zeus, entonces, le pide a Demeter que restituya las cosechas y ella se niega hasta tener de regreso a su hija. Zeus envía a Hermes al inframundo para traer de regreso a Core, que se ha transformado en Perséfone. Pero Hades le tiende una trampa a Perséfone. Hades le ofrece unos granos de granada que ella come, por lo que se ve obligada a permanecer un tercio del año al lado del dios del inframundo, y solo podía regresar con su madre los otros 2 tercios del año, pues estaba prohibido comer alimento de los muertos. Pero Perséfone no lo sabía. Perséfone regresa con su madre y la tierra vuelve a florecer y a dar frutos. En su camino de regreso, Demeter y Perséfone entregan la espiga de trigo a Triptolemo, hermano de Demofonte, es decir, le dan la agricultura a los hombres. Los misterios eleusinos celebraban el regreso de Perséfone, su renacimiento. Es un símbolo del renacimiento de toda la vida vegetal durante la primavera y, por extensión, de toda la vida sobre la tierra. Perséfone es la representación de la semilla que tiene que estar bajo tierra para poder germinar y salir a la superficie como una planta. Como ven, el descenso al Hades y la muerte de Perséfone es necesaria para su renacimiento. Los rituales duraban 9 días. Comenzaban con una procesión de Atenas a Eleusis. En un punto determinado gritaban obscenidades y una mujer contaba chistes impúdicos. ¿Se acuerdan de Baubo? Todos ayunaban y al final tomaban una bebida de harina de avena y menta y entraban a una gran sala, quizá bajo tierra o simulando estar bajo tierra. ¿Qué pasaba ahí adentro? No se sabe. Los iniciados tenían prohibido hablar de los sucesos que tenían lugar ahí, bajo pena de muerte, pero se cree que ingerían algún enteógeno. Al salir de la sala, comenzaba un festín con bailes y diversiones. Al término de la fiesta, todos regresaban a su casa y a sus vidas cotidianas. El aspecto más importante de los misterios eleusinos es la creencia en el poder sagrado de la vida. A toda muerte sigue un renacimiento. El iniciado muere a su vida anterior y tiene que encontrar el camino hacia su propio renacer.